Ahí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Como les decía, vamos a ver hoy el tema de... A ver, perdón. Hoy el tema de fotosíntesis, que es una de las unidades que compone el bloque de metabolismo del carbono. Bueno, acá yo he remarcado con negrita los temas que seguramente voy a poder dar y los completaré al resto junto con la otra unidad que es respiración la semana que viene. Bien, comenzamos. La fotosíntesis es un proceso metabólico que sabemos que ocurre en las plantas, en las plantas terrestres, también en las algas, y que permite la transformación de la energía lumínica en energía química. Es decir, convierte la energía solar en energía química. A través de este proceso, que es de gran importancia, las plantas elaboran su alimento y también se convierten en alimento para organismos heterótrofos. O sea, esos organismos heterótrofos son dependientes de esas conversiones energéticas que ocurren dentro de la planta para su subsistencia. También con este proceso y en esta fórmula general que representa la fotosíntesis, podemos ver que hay un desprendimiento de oxígeno, que algunos autores consideran que este oxígeno más bien no es un producto, sino un desecho, pero en realidad, si lo vemos desde el punto de vista de una reacción química, lo podemos considerar como un producto de la fotosíntesis, ¿sí? Que ya vamos a ver después cuál es el origen de este oxígeno que está presente en esta ecuación general de la fotosíntesis. Bueno, como les dije en la definición anterior, la fotosíntesis es un proceso metabólico. Vamos a refrescar algunos conceptos relacionados a esto, ¿sí? Si consideramos que las células son sistemas abiertos que necesitan el aporte de materia y de energía del medio externo, la principal fuente de energía es el alimento. A partir de la entrada de alimento, ocurren en la célula muchísimas reacciones químicas. Ese conjunto de reacciones químicas constituye lo que se denomina metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo, tenemos que diferenciar dos tipos de reacciones: las reacciones anabólicas o las referidas al metabolismo anabólico y las reacciones catabólicas que componen el catabolismo, ¿sí? Las reacciones anabólicas son reacciones de síntesis de moléculas relativamente complejas, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos,
o aminoácidos, nucleótidos, a partir de moléculas sencillas. Eso sería el anabolismo. Para que pueda ocurrir el anabolismo, vamos a ver que se necesita del aporte de energía. Y entonces, las reacciones anabólicas se las denomina endergónicas, porque necesitan el ingreso, el aporte de energía. En cambio, las reacciones catabólicas son reacciones de degradación de moléculas complejas como lípidos, hidratos de carbono, y estas reacciones de degradación van acompañadas de liberación de energía. Las reacciones que liberan energía, ¿cómo se denominan? Las exergónicas. Exergónicas, ¿sí? Entonces ya tenemos que las reacciones anabólicas son reacciones endergónicas que necesitan el aporte de energía para su realización. Y las reacciones catabólicas liberan energía, por eso se denominan exergónicas. Liberan energía. Parten de una sustancia energéticamente cargada y se libera de energía, ¿sí? Entonces, estos conceptos son necesarios para poder entender lo que sigue después referido a la fotosíntesis, ¿sí? También nosotros podríamos representar, por ejemplo, una reacción endergónica diciendo A más B, o sea, como sustancias sencillas, más el aporte de energía da un producto AB, ¿sí? Y una reacción exergónica podríamos decir, AB, un compuesto AB, se degrada o se separa a través de este proceso en A más B más energía. Ahora, esa energía está representada por la molécula de ATP, el adenosín trifosfato, que es el que transporta la energía desde donde se libera hasta donde se consume, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de energía, en este caso, en las plantas, vamos a hablar de la molécula de ATP, del adenosín trifosfato. Y también tenemos que recordar lo que se denominan las reacciones de óxido-reducción. En esa transferencia de energía que hay de una molécula a otra, ocurren cambios que se deben al pasaje de electrones. Pasan electrones de un nivel energético a otro. Esas reacciones son las que se denominan de óxido-reducción. Que consiste en donde una molécula se oxida y al mismo tiempo otra molécula se reduce. Recuerden que la que se oxida pierde un átomo de hidrógeno, es decir, un protón, un electrón o bien gana oxígeno. En cambio, las moléculas que se reducen consisten en la ganancia de hidrógeno o de un electrón o la pérdida, o un protón, o la pérdida de oxígeno. Estas son las moléculas que se reducen. Entonces, en las reacciones de óxido-reducción va a haber una sustancia que se oxida y la otra que se reduce. También en este tipo de reacciones que componen el metabolismo celular participan diversas coenzimas, como el NAD, la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, el NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, y también puede ser el FAD, flavin adenin dinucleótido. ¿Cuál es la función de estas coenzimas? Estas tienen la capacidad de aceptar hidrógeno, reducirse y transportarlos. Una vez que
han tomado contacto con la sustancia a donde van a ceder esos hidrógenos, vuelven a su forma inicial para ser reutilizados. Bueno, esto me parecía necesario recordarles estos conceptos. Los que tengan dudas, por favor, vuelvan a mirar los conceptos referidos a este tipo de reacciones o a esos procesos de síntesis y degradación para poder entender qué es lo que ocurre en la fotosíntesis. Bien. El proceso fotosintético es un proceso muy importante porque permite la producción de la fuente de energía que utilizan los consumidores para vivir y que almacenan a modo de carbohidratos. Aparte de la importancia que tiene para la vida en la Tierra la liberación de oxígeno, este oxígeno que yo les señalaba en la ecuación general, que se libera en este proceso. Se considera que todos los compuestos orgánicos que componen la planta tienen su origen a través de este proceso, que inicialmente consiste en tomar del aire el dióxido de carbono e incorporarlo para formar parte de compuestos orgánicos como los que figuran en este esquema. Ya vamos a ver nosotros cuando entremos en detalle al proceso de fotosíntesis y a la descripción de uno de los ciclos, donde se forma un compuesto que es el fosfogliceraldehído. Este compuesto tiene la posibilidad, a partir de este compuesto, de formarse otros que van a dar lugar a los lípidos, a los aminoácidos y posteriormente a las proteínas, a los hidratos de carbono, glucosa, o regenerar otro compuesto de 5 átomos de carbono que va a seguir fijando el dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, fíjense ustedes qué importante que es este proceso, porque a partir de que ocurre, se da lugar a la formación de los otros compuestos orgánicos que forman parte de las plantas, lípidos, proteínas y hidratos de carbono, ¿sí? Azúcares, almidón. Bien, antes de empezar, también es importante señalar la importancia de la luz. Este proceso ocurre como consecuencia de que las plantas pueden absorber la luz. En principio es importante señalar que la luz se considera compuesta por partículas cargadas de energía que se llaman fotones. Y el haz de luz que proviene del Sol, que llega a la superficie de la Tierra o a la superficie de las hojas, se puede componer en diversos colores, denominando o describiendo lo que se denomina el espectro visible, si se lo hace pasar a través de un prisma. Este sería el espectro visible. Cada color corresponde a una cierta intensidad de luz que puede medirse en longitud de onda. Las diferentes longitudes de onda que tienen los fotones tienen diferente energía. Cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es la energía de la luz. Y cuanto más larga es la longitud de onda, menor es la energía de la luz.
¿sí? Es importante entonces saber que el haz de luz que llega a la superficie de la hoja está compuesto por partículas o cuantos de luz o fotones cargadas de energía, ¿sí? Otra cosa que es importante conocer, como los elementos que van a tener participación esencial en el proceso de fotosíntesis, es la existencia de pigmentos que están ubicados en la planta para captar las diferentes longitudes de onda. Fíjense en este esquema, se observan los distintos componentes que podemos encontrar en una hoja, en una planta, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, la clorofila A, la clorofila B, y otros tipos de pigmentos como carotenos, ficobilinas, xantófilas, hay otra serie de pigmentos que se encuentran en las plantas. La clorofila tiene su pico de absorción en estas longitudes de onda, alrededor de los 400 y los 700 nanómetros, ¿sí? ¿Por qué la clorofila es de color verde? ¿Alguien me puede explicar eso? Porque es la longitud de onda que la planta refracta y es lo que nuestro ojo recibe. Perfecto. La clorofila, la A o la B, van a absorber de manera máxima las longitudes de onda que están comprendidas en el azul violáceo y el rojo, que eran los picos esos que veíamos en esta zona, ¿sí? Y no absorben las longitudes de onda del verde. Eso, esas longitudes de onda las reflejan, por eso nosotros las vemos verde, porque es justo la radiación que no absorbe, ¿se entiende? En cambio, existen otros tipos de pigmentos que sí tienen sus picos en estas longitudes de onda. Estas longitudes de onda en donde hay mayor absorción por parte de la clorofila, son las que se denominan radiación par o fotosintéticamente activa. ¿Sí? Bueno, esto es para que ustedes vean cuál es la composición en cuanto a pigmentos que encontramos en una planta y cuál es la capacidad de cada uno de estos pigmentos de absorber las distintas longitudes de onda. Profe, ¿Sí? se denominaba radiación par o... Radiación par o radiación par es la radiación fotosintéticamente activa. Ah, bien. Gracias. O sea, en estas longitudes de onda son las que producen mayor actividad fotosintética. Ya vamos a ver porque son las que tienen intervención, las clorofilas, en la fotosíntesis, ¿sí? Los otros pigmentos tienen un papel secundario. Bueno, esto es para mostrarles la estructura de los distintos pigmentos. La molécula más importante para nosotros es la clorofila. En este caso está representada la clorofila A, en donde tiene una cabeza tetrapirrólica que tiene un radical metilo y una cola que se denomina fitol. Y con esta cola es que se inserta en la membrana tilacoidal que está en los cloroplastos, ¿sí?
Bueno, acá tienen también estructuras de carotenos, de ficoeritrina, para que tengan en cuenta nada más lo más importante en el caso de la molécula de clorofila es la estructura esta de la cabeza y la cola denominada citol, que tiene características hidrofóbicas, ¿sí? Con esta parte se inserta en la membrana. Bien. ¿Qué pasa con estos pigmentos? Para absorber al máximo el espectro de luz, hemos visto que las plantas tienen diferentes pigmentos y esos pigmentos en su conjunto se denominan fotosistemas. Cada fotosistema está formado por un pigmento central que va a ser la clorofila A. En este caso, la clorofila se denomina P680 en este esquema, ¿sí? Esto vendría a ser un fotosistema. Está formado por varios pigmentos. El pigmento central, repito, es la clorofila A, la P680, y hay otros pigmentos accesorios que a modo de antena tienen la función de capturar las longitudes de onda que las clorofilas no pueden capturar. De esta manera producen un mejor aprovechamiento de la energía lumínica. En este otro esquema se ve más clarito a lo que me refería yo. Ese fotosistema, entonces, ese complejo antena que está destinado a captar la energía lumínica, está formado por los pigmentos accesorios, en donde inciden los fotones de luz. Estos se transmiten hacia el centro de reacción, que es la clorofila A, que es el pigmento principal, y así se produce la excitación de la clorofila, ¿sí? ¿Qué papel entonces tiene esa clorofila central? La clorofila, frente a la incidencia de la luz, se fotoexcita, es decir, libera un electrón de su constitución molecular y desplaza ese electrón a un nivel energético mayor. De esta manera, ese electrón se pierde, dejando la molécula de clorofila con carga positiva. El electrón perdido puede ser aceptado por un agente reductor, ¿sí? Bien. A ver. ¿Quedó claro el tema de la composición del fotosistema? Sí, profe. Bien. El centro de reacción está formado por una clorofila la clorofila A, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar claro, pero ya vamos a ver que hay varios tipos de clorofila A según el fotosistema que estemos considerando. Bien. Otro
Otro elemento, digamos, importante para que ocurra la fotosíntesis, hemos visto la luz, hemos visto la existencia de los pigmentos y el papel de los pigmentos en este proceso de fotosíntesis. Otro elemento importante es la presencia de los cloroplastos. Los cloroplastos se encuentran en las células que componen el mesófilo de las hojas, ¿sí? En donde encontramos, si nos ubicamos en este corte, tenemos el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso o lagunar, y fíjense que estas células tienen cloroplastos. Es así donde se va a realizar la fotosíntesis, ¿sí? Y es allí, en esos cloroplastos, donde vamos a encontrar los pigmentos que yo les acabo de mencionar, que forman los fotosistemas. Entonces, el cloroplasto es un orgánulo que se encuentra en las células vegetales, posee una doble membrana externa que es lisa y una membrana interna que está replegada a lo largo de todo el estroma, que es la parte interna del cloroplasto. Ese repliegue que tiene la membrana interna, que lo vemos acá, que está como capas dobladas que se superponen, forma los tilacoides. Cada uno de estos son como discos aplanados que están formados por esas membranas, componen los tilacoides, y el conjunto de tilacoides se denominan granas de tilacoides, que se conectan unas con otras con láminas intertilacoidales, ¿sí? Todo esto está sumergido en el estroma del cloroplasto. Entonces, las granas son el conjunto de tilacoides, de estos discos aplanados, que se comunican entre sí a través de los tilacoides intergranas, o estas membranas simples que vemos acá. En las granas, específicamente en las membranas de los tilacoides, es donde encontramos los pigmentos. En el estroma de los cloroplastos también vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar ADN, ribosomas. Pero lo importante es que nos concentremos en el papel de la membrana tilacoidal con sus componentes fundamentales, que son los pigmentos que van a formar los fotosistemas. Los tilacoides tienen la superficie externa en contacto con el estroma, ¿sí? Y la parte interna está en contacto con un espacio intratilacoidal, ¿sí? Fíjense que queda un lumen adentro de los tilacoides. La membrana tilacoidal responde al modelo de mosaico lipoproteico que nosotros ya habíamos considerado cuando analizamos la estructura de la membrana. Bien, esto es entonces importante tener en cuenta la estructura, rever, para que nos ubiquemos bien dónde es que ocurre el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Y dónde están presentes, en qué tipo de células están presentes los cloroplastos. Entonces, en relación a los requerimientos estructurales para que ocurra el proceso de fotosíntesis, tenemos que tener presente que
necesariamente deben existir los cloroplastos, formando parte de las células del mesófilo de la hoja, para que ocurra entonces la fotosíntesis, porque es en su interior en donde va a ocurrir. Y la existencia de los pigmentos para absorber la energía lumínica y transferirla al centro de reacción de ese conjunto de pigmentos que está en las membranas tilacoidales. ¿Sí? Están representados acá con estos puntitos de colores, verde y rojo. Ahí están los fotosistemas. Bien, ya entrando de lleno a lo que es el proceso de fotosíntesis, ustedes si analizan este proceso en la mayoría de los libros, incluso en la secundaria, se lo ha resumido al proceso de fotosíntesis en dos etapas, ¿sí? La etapa lumínica y la etapa oscura. Es así como lo van a encontrar en la mayoría de los libros. Nosotros, para poder entender mejor qué es lo que ocurre o cómo se desarrolla este proceso, lo vamos a dividir en tres etapas, ¿sí? Una de las etapas es la etapa difusional, una etapa 2, la etapa fotoquímica, y la última etapa, la etapa bioquímica. La etapa difusional digamos que es una etapa física que consiste en la difusión del dióxido de carbono desde la atmósfera o el ambiente que rodea a la hoja hasta el interior del cloroplasto. Y la difusión de este gas, del dióxido de carbono, desde la atmósfera al cloroplasto, va a depender del gradiente de concentración que hay entre estos dos puntos y va a ser inversamente proporcional a las resistencias que tenga que atravesar ese dióxido de carbono para llegar al cloroplasto. Podemos calcular entonces el flujo difusional del dióxido de carbono a través de esta fórmula. Entonces, repito, es la difusión del dióxido de carbono desde la atmósfera hasta el cloroplasto. Obedece entonces a un gradiente de concentración entre estos dos puntos. La concentración de dióxido de carbono en los cloroplastos o alrededor de ellos, en una hoja que está expuesta a la luz, es menor que la concentración de dióxido de carbono que existe en la atmósfera. Y entonces se va a producir ese movimiento desde un punto de mayor concentración hacia un punto de menor concentración, que es el cloroplasto. Ese movimiento encuentra una serie de resistencias, que lo vamos a entender mejor en este gráfico. Fíjense, este gráfico representa un corte de hoja donde yo tengo la epidermis inferior en esta parte y acá la epidermis superior. ¿Sí? Y estamos hablando de la entrada del dióxido de carbono desde la atmósfera hacia el cloroplasto. En este movimiento de difusión, ese dióxido de carbono va a tener que pasar por una serie de resistencias.
La primera resistencia con la que se encuentra es la resistencia de la capa límite. ¿Se acuerdan qué era la capa límite? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la capa límite? Me acuerdo que era una capa que estaba sobre la hoja nada más, profe. ¿Pero es una capa de qué? ¿De aire? De aire. Es una capa de aire, perfecto. Es una capa de aire, que se acuerdan que yo les decía que el espesor de la capa de aire depende de la presencia de viento. Si hay mucho movimiento de aire, esta capa es delgada. Si el aire está quieto, esta capa es gruesa. También depende de la estructura de la hoja, si tiene pelos o no. Entonces va a ser más gruesa o más fina, ¿sí? Bueno, entonces la primera resistencia que tiene que atravesar ese dióxido de carbono es esta capa límite, la capa de aire, para llegar al estoma, ¿sí? Ahí tenemos otra resistencia que es la resistencia estomática. Que por supuesto, acá en este esquema, y van a ver ustedes en la representación de cualquier tipo de resistencia, cuando están atravesadas por una flechita, no sé si logran ver una flecha inclinada, significa que esa resistencia es variable. Y esto sabemos que es así porque el estoma no está todo el tiempo abierto y el grado de apertura que tenga el estoma va a depender de determinadas condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que recuerdan ustedes que determinan que el estoma esté abierto o más abierto o esté cerrado? ¿Cuáles son las condiciones o factores que determinan esa apertura o cierre del estoma? Era la luz, dióxido de carbono, temperatura. Bien, bien. Otro más importante. Todo eso ¿El tiene agua que ver. puede ser, profe? El agua, ¿sí? Por eso entonces esta resistencia tiene una flechita inclinada que está señalando que esta resistencia que tiene que atravesar el dióxido de carbono es variable, depende de esas condiciones, ¿sí? De las condiciones ambientales, de la luz, de la temperatura, de la concentración de dióxido de carbono, responde a esa concentración abriendo o cerrándose el estómago, y también fundamentalmente al contenido de agua. Acuérdense que cuando las células estaban turgentes, los estomas están abiertos, y si las células están flácidas, los estomas se cierran, ¿sí? Si las células estomáticas están flácidas, los estomas se cierran. De ahí que tenga esta flechita inclinada que está indicando que hay una variación en la resistencia estomática. Una vez que el dióxido de carbono ha logrado entrar, allí debe disolverse en el agua que está revistiendo las paredes de las células del mesófilo, ¿sí? Y ya tiene que difundir a través de ese medio acuoso hasta que llega al cloroplasto. Fíjense que acá tenemos, esta Ca representa el dióxido de carbono de la atmósfera y Ci el dióxido de carbono en el interior. A ese dióxido de carbono en el interior se le suman otras moléculas de dióxido de carbono que provienen de otros procesos que ocurren en células que están en la hoja, en el mesófilo, como por ejemplo la respiración mitocondrial, que tiene como producto dióxido de carbono. U otro proceso que nosotros hoy no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a ver en la clase que viene, que se denomina fotorrespiración, que también tiene como producto final dióxido de carbono. Entonces, al dióxido de carbono de la atmósfera se le suma interiormente
otras moléculas de dióxido de carbono que provienen de la respiración y de la fotorrespiración, ¿sí? Una vez que va a entrar a las células que tienen cloroplasto, tiene que atravesar las resistencias de la pared celular, luego atravesar las membranas del cloroplasto y llegar a la membrana, al interior al estroma del cloroplasto. Ese es el camino. Entonces, lo principal es que exista un gradiente para que se inicie la entrada de dióxido de carbono al interior de la célula y llegue al cloroplasto, ¿sí? Y que tengan presente ustedes también que esa entrada o ese movimiento, esa difusión, no es libre, sino que existen una serie de resistencias por las que tiene que atravesar el dióxido de carbono para poder llegar finalmente al cloroplasto. Entonces, esta es la primera etapa que para nosotros poder estudiar y entender la fotosíntesis la vamos a tener en cuenta, ¿sí? A diferencia de la mayoría de los libros que ustedes puedan llegar a ver, en donde se habla de dos etapas, la fase lumínica y la fase oscura. Nosotros vamos a considerar inicialmente cómo llega el dióxido de carbono a el cloroplasto. Bueno, ¿quedó clara la etapa difusional? Sí, profe. Bien. Profe, ¿Sí? siempre pasa el dióxido de carbono así como la molécula está, como dióxido de carbono, o sufre alguna protonización o algo por el estilo. O siempre pasa de la atmósfera al cloroplasto así en esa misma molécula. No, acá cuando ya entra en la fase líquida, en la fase acuosa, ahí reacciona con el agua, pero en su mayoría llega como dióxido de carbono. Pero tienen que tener en cuenta que acá acá hay una fase líquida en la cual tiene que disolverse ese dióxido de carbono. Bueno, ahora consideramos la segunda etapa, que es la etapa fotoquímica. Esta etapa consiste en la transferencia de la energía lumínica en energía química bajo la forma de ATP y la obtención de un poder reductor que es la coenzima NAB reducido. Y en este esquema que encontré en internet me parece bastante claro para que ustedes puedan entender dónde ocurre la etapa fotoquímica. Fíjense, esta flechita roja nos está indicando que esta etapa, la segunda etapa de la fotosíntesis, ocurre en las membranas tilacoidales, ¿sí? En los tilacoides. O sea, ocurre en el cloroplasto, ¿sí? De esas células parenquimáticas que estaban en el mesófilo de las hojas. Para que ocurran estas reacciones fotoquímicas, se requiere la intervención de agua y hay eliminación de oxígeno, ¿sí? Entonces, ocurre en las membranas tilacoidales. Necesita de la luz, necesita del agua y produce la eliminación de oxígeno, además de la producción de ATP y de NAD reducido.
Fíjense que son flechitas que van saliendo porque son productos de esta etapa. ¿Sí? Bueno, acá está la ecuación que resume lo que yo les acabo de decir. Bien. Bien, ya para considerar de lleno qué es lo que pasa en esta etapa, podemos decir que la etapa fotoquímica se desencadena cuando en el fotosistema 1 se absorbe un fotón de luz. Este fotosistema emite un electrón que es aceptado por una proteína que es la ferredoxina. Este fotosistema queda, por lo tanto, con una carga positiva. Y la ferredoxina, ahora oxidada, va a transportar los electrones al NAD, el que juntamente con los protones que provienen de la fotooxidación del agua, que ya vamos a ver qué es lo que le pasa al agua, se reduce. Fíjense que ya queda acá con un hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando el fotón de luz incide en el fotosistema, la clorofila o el centro de reacción en el fotosistema 1 es la clorofila A P700, esta se excita y el electrón asciende a un nivel energético mayor y es captado por una proteína que es el aceptor primario, que es la ferredoxina, que transporta ese electrón hasta el NAD, el cual queda reducido. ¿Sí? Si vemos en la ecuación, perdón, acá vemos uno de los productos que estamos obteniendo según lo que yo les acabo de relatar. Entonces, esta es la cadena transportadora de electrones. Esos electrones van a ser entonces tomados junto con los protones por el NAD para quedar reducidos. Esto pasa en el fotosistema 1. Por otro lado, el fotosistema 2, que tiene como centro de reacción la clorofila A P680, también es excitado por la luz y sus electrones son llevados a un nivel de energía más alto, donde son aceptados por una cadena de transportadores de electrones conformados por la plastoquinona, el citocromo y plastocianina. Y esos electrones, finalmente, de la plastocianina, van a ser aceptados por el sistema, por el fotosistema 1, que había quedado con carga positiva. ¿Me van siguiendo? Habíamos dicho que el fotón en el fotosistema 1 incidía en este fotosistema, hacía que
esa energía se transfería a través de los otros pigmentos secundarios o accesorios, se transfería al centro de reacción, esta clorofila se excitaba, desprendía electrones y quedaba con carga positiva. Ahora, en el fotosistema 2 ocurre lo mismo, esos electrones son transportados y finalmente van a ir a cubrir el espacio que quedó libre en la clorofila P700. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bien. El flujo de electrones desde el fotosistema 2 al 1 es un transporte exergónico. Esta energía se emplea para bombear protones, ya lo vamos a entender en otro esquema que tengo más adelante, a través de la membrana tilacoidal, hacia el interior de esta. Fíjense que acá ya en este esquema del fotosistema 2, ¿qué pasa con la clorofila que ha sido excitada y perdió electrones? Quedó con carga positiva. Ese espacio va a ser ocupado con electrones que provienen de la fotólisis del agua. Ese poder oxidante que ha tenido la clorofila como consecuencia de la pérdida de electrones, hace que ocurra, esa energía hace que se provoque la fotólisis del agua, la ruptura de la molécula de agua que libera electrones y esos electrones van a ir a ocupar el espacio que quedó libre en la molécula de clorofila, de la P680. Entonces, queda reconstituida su carga eléctrica. Otro papel importante que tiene la fotólisis del agua es que al mismo tiempo que se liberan esos electrones, se producen protones, ¿sí? Que estos tienen un papel importante en la reducción del NAS. Y también la liberación del oxígeno. Este oxígeno que nosotros vemos en la fórmula esta proviene de la fotólisis del agua. ¿Sí? Entonces, en la etapa fotoquímica, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que pasa con los fotosistemas al momento que incide sobre ellos, que inciden los fotones de luz? ¿Sí? Estos fotones van a ser captados por los pigmentos, por el complejo antena, y van a transferir esa energía al centro de reacción, que es la molécula central, la molécula de clorofila. Esta se excita y pasa ese electrón que lleva a un nivel energético más alto a una serie de transportadores de electrones que transportan ese electrón hacia el otro fotosistema, el fotosistema 1, cuya clorofila o centro de reacción, que es la clorofila P700, ya perdió otro electrón. ¿Sí? Y va restituyéndose la carga a la clorofila. Este proceso de fotólisis del agua es lo que se conoce como reacción de Hill. Y en esta reacción de ruptura de la molécula de agua, tiene un papel importante un bioelemento, un elemento mineral, que es el manganeso, ¿sí? El manganeso actúa como activador también de esta reacción enzimática. Es importante entonces la presencia de este elemento para que ocurra este proceso de fotólisis del agua. Fíjense, esto es lo mismo que yo les acabo de describir, solo que en un esquema más detallado, ¿sí? Acá estamos hablando de
las membranas del tilacoides. Acuérdense, eran esos discos aplanados en donde una parte externa de la membrana está en contacto con el estroma. Y la parte interna tenemos el lumen del tilacoides, ¿sí? Y en esta membrana encontramos los fotosistemas. ¿Qué eran los fotosistemas? A ver, ¿quién me puede decir, según lo que yo les acabo de decir? ¿Qué son los fotosistemas? A ver, ¿alguien se acuerda qué son los fotosistemas? Un conjunto de pigmentos donde tenemos un pigmento central. Perfecto. Y tenemos entonces en esta membrana tilacoidal fotosistema 2, fotosistema 1. ¿Sí? Es lo que está acá en este esquema. Fotosistema 2, ahí están los pigmentos, el complejo antena, que recuerden que actúa como un embudo que va captando la energía, incluso la energía que no puede captar la clorofila, que es el centro de reacción. Los otros pigmentos captan esta energía, ese embudo concentra toda la energía en este centro de reacción, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá están el fotosistema 2, el fotosistema 1, la excitación del fotosistema, de la clorofila central, la liberación de electrones que pasa por ese complejo, por la serie de transportadores de electrones que tenemos plastoquinona, plastocianina, citocromo, la plastocianina, perdón, que termina cediendo el electrón a el fotosistema 1, cuyo centro de reacción es la clorofila P700. De allí que esta se excita por acción de los fotones de luz, desprende electrones y estos electrones van a pasar por otros transportadores hasta llegar a reducir al NAD, que era uno de los productos de esta etapa, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre simultáneamente con este transporte de electrones? Se produce la entrada hacia el interior del lumen tilacoidal de protones. Fíjense, junto con este transporte de electrones hay entrada de protones. Pero también hay producción de protones como consecuencia de la fotólisis del agua. Hay una mayor concentración de protones en el interior que en el estroma. Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede suceder acá con los protones? Hay mayor concentración en el lumen que en el estroma. Como iba de un lugar de mayor concentración a uno de menor, se libera, ¿puede ser así? Claro, tenemos mayor concentración de protones, menor concentración de protones acá afuera, tiende a salir, ¿verdad? Y como consecuencia de la mayor concentración, ¿qué pasará con el pH en el interior, en el lumen tilacoidal? ¿Es más ácido? Exactamente, es más ácido. Bueno, resulta que los protones tienden a salir hacia el estroma como consecuencia de ese gradiente electroquímico, porque hablamos tanto de la concentración como de las cargas que tienen estos protones, y entonces se genera un movimiento de los protones hacia el exterior.
Ese movimiento se produce a través de la ATP sintasa o ATP sintetasa, que se encuentra también en la membrana tilacoidal. Ese movimiento genera una diferencia de potencial que permite que se produzca esta reacción, que al ADP se le sume fósforo y entonces se genere con la salida del protón generando una diferencia de potencial, con esa energía se produzca ATP, ¿sí? Por acción, repito, de la ATP sintasa, que va a permitir la salida de estos protones que se han ido acumulando en el lumen tilacoidal, ¿sí? Entonces acá ya tenemos el otro producto de la etapa fotoquímica que tenemos en esta ecuación, ¿sí? Ya sabemos de dónde viene el oxígeno, de la fotólisis del agua. Ahora vemos de dónde viene el ATP y ya vimos cómo se reduce el NAD. Este es otro esquema. ¿Se acuerdan que estábamos considerando el tilacoides, que es un disco aplanado? Este es el interior, el lumen tilacoidal, este es el estroma, este es como la mitad del disco. Estamos viendo un corte de la mitad del disco. Y acá vemos los fotosistemas, la fotólisis del agua, el transporte de los electrones de un fotosistema del fotosistema 2 al fotosistema 1, la generación del NAD reducido y la producción de ATP a través del ATP sintasa. ¿Sí? Es otro esquema para que se ubiquen mejor ustedes y puedan entender cómo es que ocurre este proceso. Estas son los canales que van a permitir la salida de los protones, ¿sí? Son la ATP sintasa. Bien. Cuando ocurre este proceso, hay que diferenciar que hay dos vías de producción de ATP. Hay una vía de producción de ATP que se denomina vía acíclica, que es la fotofosforilación acíclica, que es la que yo les acabo de describir, en donde obtenemos el NAD y obtenemos el ATP, ¿sí? Hay otra vía de producción de ATP que es a través de la fotofosforilación cíclica. Es aquella en la cual el electrón que se excita en el fotosistema 1, en la clorofila P700, vuelve a su lugar de origen. Y en esa diferencia de potencial que se genera en ese circuito que es cerrado, digamos, también hay producción de ATP. Entonces, en este proceso existen dos fuentes de ATP. Una que es la fotofosforilación acíclica y otra la fotofosforilación cíclica, en la que interviene solamente el fotosistema 1. El electrón, fíjense, puede volver nuevamente ese mismo electrón al fotosistema y esa vuelta genera una diferencia de potencial dado por también esa diferente concentración de protones y se va a generar ATP.
Lo importante es que sepan diferenciar que existen estas dos formas de generación de ATP, ¿sí? Bueno, ahora tenemos la etapa bioquímica, que es la que coincide con la fase oscura. La etapa bioquímica ocurre, a diferencia de la que nosotros hagamos, de la que les acabo de describir, sería esta parte, ocurre, como se indica en este esquema, en el estroma del cloroplasto. Y en esta etapa se utiliza el dióxido de carbono que habíamos considerado en la etapa difusional, que habíamos dicho que llega al cloroplasto, que una vez fijado va a producir los azúcares. Y acá también se utiliza en esta etapa el ATP que se produjo en la etapa fotoquímica y el poder reductor, que es la coenzima NAP reducida. ¿Sí? Recuerden, estos son dos productos que vienen de la etapa fotoquímica que van a ser utilizados en la etapa bioquímica junto con el dióxido de carbono, y todo esto ocurre en el estroma del cloroplasto. ¿Está claro? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí, profe. Bien. ¿Cuál es el resultado? Disculpe, ¿puede repetir de vuelta? El resultado de esta etapa es la formación de los hidratos de carbono. Esta etapa, ¿se acuerdan que hace rato yo les mostraba la etapa fotoquímica? Les mostraba la mitad de este esquema, ¿sí? Decíamos, la etapa fotoquímica ocurre en presencia de luz, con agua, ocurre en las membranas tilacoidales, tiene como producto el oxígeno, el ATP y el NAD reducido. Ahora, ¿qué pasa con ese ATP que se generó en la etapa fotoquímica? Se va a utilizar en la etapa bioquímica, que es lo que ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros como etapa oscura o fase oscura de la fotosíntesis. Que en realidad no ocurre si no hay luz también, porque si no hay luz no va a haber estos productos, ¿sí? Y sin estos productos no va a ocurrir la fase oscura o la etapa bioquímica. Nosotros la vamos a denominar como etapa bioquímica. Entonces, acá interviene el dióxido de carbono que había ingresado a través de la etapa de difusión, ¿se acuerdan? El dióxido de carbono más el ATP más el NAD reducido va a terminar formando los azúcares, ¿sí? Y liberando los compuestos iniciales para luego dar lugar nuevamente a que estos permitan que se forme ATP y NAD reducido. ¿Dónde ocurre? Ocurre, a diferencia de la etapa fotoquímica, ocurre en el estroma del cloroplasto. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Hay una reducción de ese dióxido de carbono hasta que se obtienen los azúcares. Y es en este proceso en donde se utiliza el ATP y el NAD reducido, que eran productos de la etapa fotoquímica. Esta etapa es importante porque a nosotros nos permite clasificar a las plantas en tres categorías, ¿sí? Plantas C3, plantas C4 y plantas CAM, de acuerdo a cómo realizan este proceso. Esta etapa no ocurre de la misma manera en todas las plantas, ¿sí?
Y entonces, de acuerdo a la forma o al producto que se obtenga, se van a clasificar en 3 categorías. Plantas C3, plantas C4 y plantas CAM, o el metabolismo ácido de las crasuláceas. Así se denomina. Vamos a considerar el primer grupo de plantas, las plantas C3. En estas plantas van a realizar la etapa bioquímica con lo que se denomina ciclo de Calvin y Benson o ciclo del carbono 3. ¿Por qué se llaman plantas C3? Porque una vez que se fija el dióxido de carbono, el primer compuesto que se forma es un compuesto de 3 átomos de carbono. ¿Sí? Hasta ahí. Bueno, acá yo les puse algunos ejemplos de qué plantas pertenecen a este grupo. ¿Sí? Ejemplos de plantas C3. Tenemos el trigo, remolacha, avena, selga, tomate, poroto, tabaco, son plantas C3. En su interior, entonces, va a ocurrir un ciclo que se denomina ciclo de Calvin, en donde el primer compuesto que se forma una vez que se fija el dióxido de carbono es un compuesto de 3 átomos de carbono. Fíjense, acá está representado en forma resumida el ciclo de Calvin y Benson. Es un ciclo, entonces, de fijación del dióxido de carbono que realizan las plantas C3. En este esquema se considera que está formado por 3 partes. Primero hay una etapa de fijación, luego una de reducción y otra de regeneración. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con este proceso? ¿Dónde ocurre? A ver, ¿dónde ocurre? A ver si siguen ubicados. En el estroma. En el estroma, perfecto. En el estroma. En el estroma existe esta molécula que es la ribulosa 1,5-difosfato. Resulta que esta molécula se va a fijar al dióxido de carbono que entró por difusión, ¿se acuerdan? Hacia el cloroplasto. Se va a fijar y se va a formar, esta tiene 5 átomos de carbono, más el carbono que se forma, que viene con el dióxido de carbono, se va a formar un compuesto transitorio de 6 átomos de carbono. Rápidamente se va a hidrolizar dando 2 moléculas de fosfoglicerato o ácido fosfoglicérico, ¿sí? Que tiene 3 átomos de carbono, ¿sí? Va a dar 2 moléculas de 3 fosfogliceratos o de ácido 3-fosfoglicérico y que, repito, tiene 3 átomos de carbono. De ahí viene el nombre de C3, ¿sí? Ahora, la enzima que cataliza esta fijación es la ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa, porque está catalizando la fijación del dióxido de carbono. Esta enzima, repito, la ribulosa difosfato carboxilasa, también se denomina rubisco. Está localizada en la superficie que está en contacto con el estroma, en la superficie tilacoide que está en contacto con el estroma. Ese ácido 3-fosfoglicérico
se convierte en difosfoglicerato, que sería en esta etapa, mediante la utilización de ATP. ¿De dónde viene este ATP? Viene de la etapa anterior, de la etapa fotoquímica, ¿sí? Entonces se convierte en difosfoglicerato mediante el gasto de un ATP. Es necesaria también la reducción, la participación del NAD reducido para reducir ese difosfoglicerato y convertirlo en gliceraldehído fosfato, que, si ustedes recuerdan, es el compuesto que yo les mencionaba hace rato que daba lugar a todos los otros compuestos orgánicos que existen en la planta, ¿sí? Entonces, este es el gliceraldehído fosfato o fosfogliceraldehído, que es un azúcar que tiene 3 átomos de carbono, ¿sí? Este puede dar lugar a la formación de otros compuestos, como yo les señalaba en el esquema anterior, en el esquema que vimos al principio, donde les marcaba que a partir de este se podían formar proteínas, lípidos, ¿sí? Hidratos de carbono, glúcidos. También a partir de este se regenera la ribulosa y entonces se puede continuar con este proceso y cerrar el ciclo, ¿sí? Con la utilización también de ATP. Recuerden que este ATP y el NAD que va a oxidarse acá en este caso, provienen de la etapa fotoquímica, ¿sí? Profe, ¿Me han seguido hasta acá? ¿Sí? sí, le iba a decir si puede repetir a partir del ácido 3-fosfoglicerido, ahí me perdí un poquito porque creo que volvió para atrás a explicar ¿Acá? algo. ¿A partir de acá? Ajá, sí. Bien. Este ácido se convierte en difosfoglicerato, ¿sí? Con la intervención de, o sea, se produce una utilización del ATP y del poder reductor. Hay una fase de reducción. Luego ese difosfoglicerato se convierte en fosfogliceraldehído. ¿Sí? Acá, que da lugar a la y se regenera con la intervención ribulosa. Que recuerden que es del dióxido de carbono a la molécula de ribulosa no ocurre libremente, sino que ocurre con la intervención de una enzima, ¿sí? Esa enzima es la ribulosa 1,5-difosfato, que también ustedes van a encontrar que se denomina rubisco. Pero esta enzima tiene las características que es carboxilasa y es oxidasa. ¿Qué quiere decir? Que algunas veces puede catalizar la fijación de dióxido de carbono y entonces ahí se dice que es carboxilasa. Es la ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa. Es la enzima que va a permitir la unión de este dióxido de carbono a la ribulosa. Y otras veces tiene el papel de fijar oxígeno. Y entonces ahí se dice que es la ribulosa 1,5-difosfato oxidasa. Tiene esa capacidad de fijar oxígeno. Cuando hay bajos niveles de dióxido de carbono, fija oxígeno. Y eso es lo que ocurre y lo vamos a analizar posteriormente, o la próxima clase,
cuando se habla del proceso de fotorrespiración. Un inconveniente, digamos, que presenta esta enzima, oxígeno de fotorrespiración que ocurre en presencia de luz. Y es otra característica que tiene esta enzima, que es la rubisco, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a considerar cuando veamos el proceso de fotorrespiración, donde interviene, repito, esta enzima, pero ya tiene otro papel ahí. En este caso, en esta etapa bioquímica, lo que tenemos que saber es que acá tiene un poder de capturar o de fijar el dióxido de carbono, ¿sí? Es la etapa, y bueno, a ese ciclo lo podemos dividir entonces en tres fases: la de fijación, la de reducción, donde interviene la energía del ATP y el NAD, y el poder reductor del NAD. Se forma este compuesto que es el más importante, digamos, que es el fosfoglicerdehído, del cual se forma fundamentalmente la glucosa, y luego puede ser en forma de almidón. También este compuesto se regenera la ribulosa para continuar fijando el dióxido de carbono. Entonces, ¿entienden por qué se llama las plantas que realizan este ciclo plantas T3? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tienen un resumen de lo que yo les acabo de decir. Se forma la glucosa, básicamente, que se puede almacenar en forma de almidón. Se obtienen los precursores que van a dar lugar al ATP y al poder reductor, que recuerden, estos van a ser utilizados en la etapa fotoquímica para dar ATP y NAD reducido, ¿sí? ¿Dónde ocurre esta etapa? En el estroma. El único aceptor, el único que va a aceptar ese dióxido de carbono, es la ribulosa 1,5-difosfato. Tiene 5 átomos de carbono, ¿sí? Al unirse con el dióxido de carbono, se forma un compuesto inestable de 6 átomos de carbono que enseguida se hidroliza y forma 2 compuestos de 3 átomos de carbono. La fijación tiene lugar por la presencia de la enzima, que es la rubisco, que tiene propiedades carboxilasas y oxidasas. Carboxilasa si fija dióxido de carbono y oxigenasa si fija oxígeno. Utiliza los productos de la etapa fotoquímica, que es lo que les acabo de decir, produce hidratos de carbono y regenera el aceptor, regenera la ribulosa 1,5-difosfato. ¿Sí? Esto es en resumen lo que yo les acabo de relatar. ¿Cómo estamos con el tiempo? Todavía tenemos tiempo. Bien. Resulta que yo les decía que en la etapa esta bioquímica nos permite clasificar a las plantas en plantas C3, que son aquellas que en las que esta etapa de la fotosíntesis se genera un compuesto de 3 átomos de carbono cuando se fija el dióxido de carbono, ¿sí? Pero también tenemos plantas C4, en las que cuando se fija el dióxido de carbono, se forma en primera instancia un compuesto de 4 átomos de carbono, ¿sí? Y que también estas plantas cumplen en alguna parte de
de su estructura el ciclo C3. ¿Sí? Cumplen el ciclo C3 en las vainas de los haces vasculares y el ciclo C4 en las células del mesófilo. Ya les voy a explicar para que nos ubiquemos y veamos de qué estoy hablando. Estas plantas, las plantas C4, tienen las características de que fijan el dióxido de carbono a través de 2 ciclos. Fíjense, yo les acabo de mencionar que se cumple el ciclo C3, o sea, el ciclo de Calvin y Benson, y se cumple el ciclo C4. Entonces fija el dióxido de carbono a través de 2 ciclos. Entonces se dice que estas plantas son de alta eficiencia fotosintética. ¿Sí? Porque justamente cumplen esa fijación en estos 2 ciclos. Acá yo les pongo algunos ejemplos de plantas C4. Tenemos, por ejemplo, dentro de las conocidas, el maíz, el sorgo, la caña de azúcar. Son plantas C4. Les decía que estas plantas cumplen 2 ciclos, ¿sí? Pero primero en donde si observamos los tejidos de una hoja 4, vamos a ver ciertas diferencias, ¿sí? Entonces, vamos Perdón, profe, pero creo que no perdió la conexión o no se le escucha. O no sé si me pasa solo a mí. Cortó. Sí, profe, se le escucha muy cortado, creí que era mi internet nada más. Sí, profe, desde que empecé a explicar este tema, esta diapositiva. Por 3. No se le escuchó, profe. esta forma las células de la vaina. Esta puede Parece que tuve inconveniente con el internet, la profe. Sí, se fue la reunión. De todas maneras, ¿la clase queda grabada hasta ahí o tiene que volver a grabar? Al parecer sigue grabando, capaz que el sistema la sigue grabando, pero el usuario que de ella ya se desconectó. Ah, no, listo, 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 porque si no la profe tendré que volver a grabar la clase. Exacto, capaz que grabe la parte que falta y la suba para que la veamos directamente.
Chicos, nosotros qué hacemos, ¿nos vamos también? ¿Qué onda? No, o sea, esperemos que vuelva la profe. Si nos avisa que no tengamos que volver, bueno, nos desconectamos. Aparte creo que es la única que puede parar la grabación. ¿No? Sí, no nos vayamos, no vaya a hacer cosas que después no podamos ingresar como ayer. Encima somos re poquitos, ¿no? Somos 7, 10 creo. Chao.
chicos, ¿qué ha pasado? ¿Se ha cortado la...? Con razón yo le preguntar y ninguno me contestaba nada. Sí, profe, o sea, cuando empezó a explicar lo del mesófilo y eso, se cortó, se nos cortó a todos y después se desconectó a usted. Y la estamos esperando, la videollamada sigue todavía grabándose. Sí, desde que comenzó con la C4 prácticamente.